Uno de los patitos. Estamos aquí para comentar ciertamente esta noticia que salió hace un tiempo respecto de que Compromís y Junta advierten al PSOE de que retirarán su apoyo si hay financiación singular solo para Cataluña y que es una línea roja. Hay dos vertientes en esto. Una interna dentro de Sumar y otra relativa a la financiación. Ciertamente, cuando Esquerra o Junts hablan de queremos una financiación a la vasca, resulta paradójico y curioso porque yo les lavaría la boca con, no sé si con dentífico o cemento, porque cada vez que habla la boca para hablar de nosotros los vascos, estos queridos hermanos o primos catalanes, siempre es para meternos en un lío, en un problema, lo cual es alucinante. Casi mejor, por favor, no hablar de nosotros, porque no es problemático. ¿Cómo hacemos nosotros? Que no hablamos de vosotros. Y no tenemos ningún problema de seguir tratándonos como hermanos o primos. Siempre de la misma familia, aunque ya la relación sea un poco tirante o alejada en lo espacio-temporal. Porque ciertamente, y conviene mencionarlo como simplemente un remache, si quisieran los catalanes una negociación estilo vasco de concierto y cupo, entonces las diputaciones provinciales tendrían que convertirse en diputaciones forales y las haciendas estarían residenciadas en Lleida, Tarragona, Barcelona y Girona. Estarían dándole poder de constitución y también seguramente de elección exactamente directa en urna en unas juntas generales de las situaciones de los territorios de Girona, Tarragona, Lleida y Barcelona en unas elecciones a una legislatura que tendría una capacitación no solamente en Hacienda sino en otros muchos asuntos que equilibrarían de manera mucho más efectiva el poder de la Generalitat de Cataluña de lo que ahora está la tensión en la Plaza Sant Jaume respecto de, en un lado, el Palau de la Generalitat y en el otro, el Ayuntamiento de Barcelona. La tensión se trasladaría al ámbito territorial y Barcelona perdería capacitación de diálogo en esa versión simbólica y la situación de los dineros estaría en las diputaciones forales catalanas. Por tanto, si quieren una equiparación exacta y mimética del concierto y el cupo, esta sería la vía. Más allá de elementos muy importantes como sería la transformación de la LOFCA con una disposición adicional que incorporaría el hecho del estatuto catalán también reformado y también la constitución que requeriría o bien una interpretación más amplia que ya en la sentencia del Tribunal Constitucional de 1988 estableció que los territorios forales a los que alude son solamente Araba, Vizcaya, Guipúzcoa y Navarra, tendría que autoenmendarse históricamente para decir que Cataluña también está establecido, pero también habría que establecer hipotéticamente una disposición adicional propia de Cataluña, una disposición derogatoria para los decretos de nueva planta, con lo cual el fregado sería importante. Pero, como dijo ya Aitor Esteban, tendría un problema que podría solucionarse de manera bastante sencilla, pero una chapuza, porque se podría establecer una normativa específica para Cataluña para maximizar los receptáculos de los impuestos que cobran directamente. Problema, pues que estas cosas ya lo decía el señor Alfredo Pérez Rubalcaba, de que cuando estableces una normativa pensando que la puedes arreglar tú en el futuro, estás olvidando que puedes perder el gobierno y que puede ser otro el que haga esa arreglación en el futuro. Y por tanto, ahí estaría la intríngulis, la madre del cordero, en donde tenemos la problemática que si haces una normativa sin cambiarla de fondo en el caso de Cataluña para que puedan recaudar todos los impuestos y luego llega un gobierno del PP con o sin Vox, con o sin Alvise, entonces pueden tirar todo esto abajo y sería una chapuza temporal. Porque evidentemente, como diría Aitor Esteban, es algo que debe hacerse con sensatez y con visión de futuro, no para el próximo cuarto de hora, sino para el cuarto de siglo siguiente. Y esto, anualmente, se suele olvidar. Pero fueron los líderes de Eusko Alderdi Jeltzale a los que en la transición hicieron una labor finísima de dirección para la patria, con la negociación del estatuto y con la negociación del concierto y del cupo. Esteban Garaikoetxea, Arzallus, Pedro Luis Uriarte, el equipo negociador del concierto del cupo. Hay que recordar todo esto como memoria y dignidad para todo el tiempo que ha pasado y que otros que hicieron el desvío
Se fueron por la montaña precisamente yendo camino recto hacia la cima. Aquellos que pensaron que el salchichón tenía que llegar exactamente entero y de la primera, han visto cómo Xavier Arzayus tenía razón. Han venido a la etapa de Xavier Arzayus, han venido a lo nuestro, han venido a las posiciones de Euskal Dirigentzailea de hace casi 50 años. Lo cual es de honrar a nuestros mayores y a nuestros líderes que han hecho todo este trayecto hasta el momento actual. ¿Que el amor y el corazón nos pide más? Sí, pero en la propia Cataluña ya nos han enseñado cómo está la situación. Y, ciertamente, la financiación es un asunto importante. Pero vamos primero con el asunto interno de Sumar. Sumar ha tenido una dificultad intrínseca en el nacimiento porque venía de la dificultad de la relación con Podemos y con Irene Montero y con el señor Pablo Manuel Iglesias Turrión. Una dificultad que ya estaba dentro de ellos. Tan dentro de ellos que cuando el gran líder trataba de hacer una política a través de lo que... no sé qué concepto tenía de él. En un principio se podía pensar que era un Federico Jiménez de los Santos de la izquierda. Él adora a Jiménez de los Santos. No por el discurso, sino por cómo evoluciona en el ámbito de la atracción a la mañana y sobre todo en la etapa de COPE, cómo arrastraba al ámbito político y marcaba la pauta, o por lo menos eso pensaba Pablo Manuel Iglesias Turrión, marcaba la pauta con el tambor, como si fuera eso una galera, ahí, pum, 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 ahí, marcando la pauta de lo que el Partido Popular tenía que hacer, sobre todo en 2004-2008, la etapa de Aceves, Zaplana, ahí, pum, 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 ahí, hasta el Congreso de Valencia, donde Rajoy se rehabilitó a sí mismo y ganó aquel asunto, aunque con el apoyo del PP de Valencia, al que hubo luego de darle apoyo y seguimiento, aún con el asunto de Zaplana, el asunto de Camps, el asunto de Rita Barberá. Por tanto, ojo, cuidado por el asunto interno y externo de todas las vicisitudes que uno puede ver y las regalías que uno debe al nivel interno para la supervivencia a nivel de ámbito general. Pero, ciertamente, Pablo Manuel Iglesias Turrión tuvo una participación en política, se aburrió pronto porque vio que aquello que había prometido no era aquello que podía hacer exactamente desde el Congreso o desde el Consejo de Ministros. Por tanto, se aburrió y pensó que para esto no estaba él. Y estaba muy cómodo en La Tuerca. Estaba muy cómodo en HispanTV, en Fortapanche y todo aquello de las relaciones con los medios y hacer su propio programa, su debate, en donde, bueno, pues ciertamente trataba de meter la cuchara como un contertulio más, apareciendo como si fuera un moderador participante. Y esto es lo que ha querido volver a hacer después de el éxito, porque fue un éxito la participación en 2021 en las elecciones madrileñas, fue un éxito. ¿Por qué fue un éxito? Pues porque de no haber participado él, Podemos habría quedado en cero, cosa que pasó después en 2023. Y por eso pasó lo que pasó dentro del ámbito de Madrid a las elecciones generales, cuando después de las elecciones municipales y autonómicas Podemos había quedado en cero en el ayuntamiento y cero en la Comunidad de Madrid. Y por lo tanto, ¿qué demonios de salida iba a tener Podemos dentro de las listas de Sumar? Y ahí está la madre del cordero, porque les dieron un puesto de salida. Yone Belarra no quiso ir por Navarra, porque sabía que no iba a salir por Navarra, por donde había salido en 2019. Pero eso es problema interno. Si la líder de Podemos es Yone Belarra, la secretaria general, es un asunto de quién pone a quién. Pablo Manuel Iglesias Turrión eligió como compañera de vida a Irene Montero, después de haber sido Tania Sánchez. En un multiverso, Tania Sánchez fue ministra de Igualdad. Es que cuesta incluso decirlo. Vamos a decirlo sin reír. En un multiverso, Tania Sánchez hubiera sido ministra de Igualdad de haber seguido con Pablo Manuel Iglesias Turrión. Y en un multiverso donde le hubiera gustado otra cosita, Íñigo Errejón habría sido ministro de Igualdad.
así de sencillo, pero en un liderazgo mesiánico tenemos esa vicisitud en donde la organización decae respecto de la liderazgaidad del mesianismo claro y prístino del señor Pablo Emanuel Iglesias Torrent. Y por tanto esa formulación llevó a Podemos, recomiendo, un encuentro que tuvo Rafa Mayoral con el señor Ramata y que está seguramente disponible en la Hemeroteca del Buitre y que explica bastante ese choque entre pablistas y errejonistas y que resulta bien interesante porque habla desde las tripas, desde el ámbito interno. La consecuencia, evidentemente, que fue Pablo el que designa a Yolanda Díaz como heredera. Yolanda se toma en serio este recado porque ella es una trepa. Bueno, la palabra es lo mismo, da igual. Es una persona que tiene un alto concepto de sí mismo a pesar de haber destruido el espacio de izquierdas a la izquierda del PSOE en Galicia, o sea, todo el mundo. Empezó destruyéndolo en Ferrol, empezó destruyéndolo en el Parlamento de Galicia, quedó huérfano. Por eso al final, acabado el señor Pablo Emanuel Iglesias Torrent casi pidiendo el voto para el BNG. Otra cosa es el problema del BNG que tiene respecto de que en las zonas galegofalantes, en el ámbito rural, votan mayoritariamente al PP y en la zona más castellano-hablante, tipo Vigo, es donde gana el BNG. Y por tanto, el votante regionalista de centro-derecha que podía tal vez hipotéticamente hablar de una formulación regionalista o nacionalista galega, pues acabó votando al PP y no hay permeabilidad de posibilidades de que estos votantes vayan a votar al BNG. Por lo tanto, tiene un problema de futuro y de estanqueidad que no le va a permitir ser primera fuerza al BNG. Salvo que se extienda el PP en Galicia y se vaya al carajo, cosa que no parece probable. Y por tanto, Yolanda Díaz, en su carrera en Madrid, fue designada, tomó el cuerno por los rábanos y estableció una hoja de ruta para establecer su propia organización. Los errejonistas vieron la oportunidad que le habían negado dentro de Podemos. Y por lo tanto, se abrió una posibilidad que acabó en la constitución de Sumar con no solamente esto, sino también con otros partidos que habían podido orbitar a otras realidades, pero que se incorporaban a este espacio como lo habían hecho antes con Podemos, en Unidas Podemos y todo esto para tratar de vehiculizar desde el eje de la contradicción primaria y secundaria, desde Chunta, Compromís, Nueva Canarias, que fue a las europeas, con Sumar. Por tanto, ahí está un espacio de regionalistas / nacionalistas que piensan que pueden hacer causa común con la hipotética tercera cuarta fuerza del Estado español, con la idea de configurar una presión dentro de Sumar que pueda ser a su vez importante para presionar a nivel del gobierno de España y servir en el fondo de política de campanario, vamos a negarlo, política que lleve a sus territorios cierta posición y cierta prestancia. Recordemos, Teruel existe. Teruel existe tiene una configuración que haya podido llevar a cabo cierta prestancia para el territorio de Teruel. Sí, lo obtuvo Teruel existe, puede que sí. ¿Lo va a rentabilizar Teruel existe? No. Porque salió del Congreso de Diputados antes de que buena parte de esas proyecciones en el ámbito institucional pudieran llevarse a cabo y sean visibles. O alguno vio la potencialidad de hacer esas cosas, pero no para dárselas en beneficio a Teruel existe y a Tomás Guitarte, sino para después. Por lo tanto, ahí entra el interés, el juego, el cálculo, el tablero, el ajedrez, a la hora de establecer unas realidades que en el señor Guitarte, pues evidentemente no permitió, sino la evolución en el ámbito de Aragón para la deconstrucción, el espacio regionalista, nacionalista. Sí, Chunta tiene un mantenimiento de su capacidad de poder, pero es que gobierna PP y Vox en Aragón. El Compromís, a diferencia del PRC, que tiene un cierto grado de permeabilidad para tener una relación con el PP, en donde Vox no tenga cierta prestancia, a pesar de que, como dice Walter,
por lo menos dos de los cuatro de Vox que están en el Parlamento de Cantabria son antiguos rebotados del PP que quieren mantener sus prebendas y sus capacitaciones en ámbito institucional. Compromís se plegó intrínsecamente a Podemos en el ámbito del Congreso de los Diputados, lo cual evidentemente le llevó a una posibilidad que habría sido bien interesante, como fue la de el señor Rajoy cuando dependió de otros para su tramitación de presupuestos, y Compromís tenía 4 escaños en el Congreso. Habrían sido muy interesantes, pero cierta forma de veto. Lo mismo que pasó en 2010. En 2010, Aralar y Pachi Zabaleta vetaron la posibilidad de que Uxío Barcos se incorporara al acuerdo en el que estaba la JPNV con el señor Zapatero, en donde se obtuvieron muchos buenos elementos para Euskadi, a pesar de que el PNV estaba en la oposición. Estaba en la oposición en el Parlamento Vasco. Y estaba fuera Julianea. Pero esa posibilidad que habría podido llevar cosas a Navarra, gracias a Groay, bueno, Nafarroay, gracias a Uxío Barcos, gracias al PNV, gracias a todo aquello, al señor Erkoreka, al señor Urkullu, que era presidente del EBB, se cortocircuitó. Lo mismo que Compromís se cortocircuitó porque no podía pactar con el PP. Había habido una situación bastante dramática en Valencia, lo ejemplificó Mónica Oltra con el asunto de Valencia, el asunto de Valencia ciudad, Valencia comunidad, con casos de corrupción y todo esto, pero que evidentemente la mayoría, en 2011, dio el gobierno a Alberto Fabra y al Partido Popular en Valencia. En 2015 hay un cambio de gobierno. Y el gobierno de Valencia es del PSC Partido Socialista de la Comunidad Valenciana. O es PSPV del País Valenciano, porque luego dirán que esto de País Valenciano nunca ha existido y fue la derecha valenciana, la derecha regionalista valenciana, hasta 1936, la que socializó y popularizó el término País Valenciano. Por tanto, cuando desde ciertos elementos dicen esto nunca ha existido, es como hablar de la Euskal Herria y del himno de Oriamendi o de la traducción al euskera de la Biblia a comienzos del siglo XVI, que habla de Euskal Herria como término político. Ciertamente, Valencia y Aragón son temas muy interesantes, muy importantes en sí mismos. Y como iba a decir, Compromís podría haber tenido esa capacitación de haber negociado con el PP estando en un gobierno con el Partido Socialista. Cosa que el PNV ha tenido más de una vez una negociación con un gobierno del PP en Madrid, teniendo un gobierno en la Julianea bipartito entre el PNV y el Partido Socialista. Y no había ningún problema, pero el problema era interno, de Compromís. No tenían interclasividad, no tenían el asunto de la transversalidad, no tenían el asunto de que había que negociar en Madrid con quien esté, no con quien me guste que esté. Porque igual les podría gustar que estuviera Pablo Manuel Iglesias Turrón de presidente del gobierno de España, igual sí, pero los números son los que son, y le daban en ese momento gobierno a Mariano Rajoy Brey. Gobierno de España. ¿Con quién vas a negociar la financiación? Es que me gusta negociarlo con... No, a ver, ¿el presidente quién es? ¿Quién tiene el Ministerio de Hacienda? Ahí está parte del asunto y parte del intríngulis. Si quieres hablar de financiación, de comunicaciones, de infraestructuras y, evidentemente, eres Compromís, o seas el PSOE, o te niegas a negociar porque con ese tío no te hablas, o, si no lo hace Compromís, lo tendrá que hacer el PSOE. La cuestión es que el sacrificio de no hacerlo repercute no en el gobierno de Valencia, repercute en la ciudadanía de Valencia. Y eso sería por dogmas, por apriorismos y por cosas que mejor hay que obviar y olvidar. Por eso, en principio, está ese cepo. Ese cepo que afecta sobre todo al ámbito de Compromís, que impide, por ejemplo, ahora que haya un gobierno de PP y Vox en Baleares, PP y Vox en Valencia, PP y Vox en Aragón, impide a Compromís haber tenido la suficiente cintura para haber establecido unas bases de entendimiento entre Compromís y el PP en Valencia que hubieran salvado
en parte, la lengua, las infraestructuras. Porque recordemos, en Baleares hay una posición bastante dogmática respecto del tranvía que iba a ir desde el aeropuerto de Palma hasta la capital de Mallorca, cuando tenía financiación europea y cuando estaba todo simplemente para firmarlo. Y PP y Vox han dicho que no, haciendo daño a la población de Mallorca y de Baleares. Claro que sí, pero les importa eine pepinen. Ahí está el asunto en donde Compromís habría podido tener una cierta prestancia. No digo con un gobierno PP Compromís, que igual, hipotéticamente, podría haber salvado la cosa dejando a Vox en la oposición, y que no toque poder, y que no toque las instituciones valencianas, y que no destruya la potencialidad. Eso sí, ciertamente, en ese pacto, por ejemplo, podrían haber incorporado que no le toquen la fava con el derecho civil foral que los valencianos merecen, y que cada vez que ha ido de Valencia al Congreso de los Diputados, el PP y el PSOE se lo han pasado por el arco de triunfo y lo han negado. En Madrid, lo que en Valencia dicen que es algo que hay que hacer. Y esas cosas se podrían haber obligado desde Compromís. Pero Compromís prefirió Unidas Podemos y después Sumar. Y por tanto ahí está parte del intríngulis interno. Problemas dentro de Compromís para deglutir qué es lo que quieren ser, cómo quieren configurarse, tanto internamente como externamente. El Chunta Aragonesista tiene menos problemas porque son un partido más minoritario y han estado de rondón en el ámbito de gobierno, con José Luis Oro como consejero, en tanto en cuanto, bueno, pues hubiera una fragmentación importante y eso permitiera la suma también de Chunta, la suma también, en el caso del Partido Aragonés, que era el fiel de la balanza en la legislatura anterior para que no estuviera el PP Vox, que vieron en el PP Vox actualmente, que veían como problemático en la legislatura anterior para darle a Lambá en el gobierno de Aragón, y ahora con gobierno de mayoría absoluta, cuando no hace falta, hay un apoyo externo del diputado del PAR, del Partido Aragonés, a un gobierno intrínsecamente anti-aragonés. Sobre todo las referencias forales que tiene el estatuto, que no se han desarrollado, o el potencial foral en Aragón, pues está constreñido por el pasado y el presente y el futuro, y la bondad de los partidos franquiciados, como son el PP y el PSOE y todos los demás. Pero que evidentemente tenemos este asunto, de que para Aragón, para Valencia, para Baleares, son importantes los asuntos de los dineros. El asunto de la financiación es muy importante. Evidentemente, como comentábamos ayer, respecto de la situación legal, la singularidad de Cataluña puede ser para ámbito concupisciente, algo temporal, el ámbito de llegar al 100% de la recaudación de los impuestos con una normativa más o menos de andar por casa, porque para hacerlo bien habría que negociar una nueva LOFCA, habría que negociar una reforma tal vez de la Constitución, pero se puede establecer la superación de ciertos tributos para la recaudación hasta un 100%, pero luego un gobierno alternativo luego lo podría retirar de la misma, lo mismo que se da, se puede quitar. Y por tanto ahí estaría parte del asunto. Y el asunto también está de que en 2009 hubo una negociación con el señor Joan Ridao, Esquerra Republicana de Cataluña, y por tanto Cataluña en el ámbito de superioridad, y que en 2014 no se dio. En teoría la negociación del régimen común se establece cada 5 años y no se dio en 2014, no se dio en 2019, no se está dando en 2024, y es muy importante. Tanto que tenemos 15 comunidades. Hay dos que serían singulares. Una tiene una responsabilidad importante porque tiene Red y RIC, que estamos hablando de Canarias. Otra también tiene los mismos elementos de insularidad, como es Baleares. Tiene un sistema particular o negocia con el resto. Ya estaríamos con 13. De las 13 hay 4 comunidades. 3 comunidades. Vamos, ya hemos quitado Baleares y ya hemos quitado Canarias. Habría 3 comunidades que tienen problemas de financiación derivados de recibir menos dinero de lo que dan. Serían Valencia, sería Cataluña y sería Madrid. ¿Cómo hacer la paretoeficiencia, que es el elemento económicamente estable de las negociaciones anteriores, de que puedes dar más financiación
siempre que nadie reciba menos de lo que tenía antes. El Estado tendría que aportar ese extra y tendría menor capacidad financiera y por tanto tal vez necesitar de más deuda y déficit para gestionar los problemas de las autonomías que tienen federalismo de gasto, pero no federalismo de ingreso. Y dependen de algo que jamás nadie es capaz de explicar, como es el actual sistema de régimen común. Singularidad para Cataluña. Puede hacerse. Una singularidad extensible de un modelo llamado concierto para aquel que lo quiera asumir. Pues podría ser una vía interesante. Dicen que solamente hay 4 comunidades del régimen común. De las 15, solamente hay 4 que serían viables, con autonomía exactamente igual que concierto y convenio. Y hay, por lo tanto, 11 comunidades intrínsecamente quebradas. Hay comunidades que se dice claramente que si tuvieran un concierto económico no serían viables. A pesar de que la suma daría 100 para el Estado español. Incluso podría exportarse el sistema de concierto, el cupo, convenio y aportación para la financiación de los Estados miembros y de la Unión Europea. Una vertiente bastante interesante a explorar como aportación del Estado español a la financiación estable de las instituciones comunitarias. Viene en el libro Europa temida molestia, en uno de los capítulos, firmado por un servidor, el libro y el capítulo. Es, por tanto, una lucha, esta, de Compromís y de Chunta, interna y externa, para tratar de sumar, valga la redundancia, sumar ciertos elementos dentro de la propia realidad del propio partido Sumar y de las comunidades para tratar de hacer ver que ellos son los representantes de la negociación respecto de la renovación de la financiación y que ellos son los que les preocupa este asunto. Pero, claro, siempre hay un pero. De manera reactiva. Es decir, que si Cataluña tiene una negociación, nosotros queremos algo equivalente. No porque hayamos construido una realidad alternativa, cosa que curiosamente tanto Chunta como Compromís hicieron esfuerzos en el pasado para esta visualización. Pero lo están tirando por tierra, ya sea por percepción o por visualización real, a través de este posicionamiento en donde, ojo, cuidado, ¿qué le das, señor camarero, a este de aquí arriba? Que parece lo mismo que cuando en Andalucía se pusieron en plan proceso autonomista. Parecía que era en relación con el asunto de Cataluña. Y cuando se dio el nuevo estatuto de Cataluña, Andalucía también quiso su nuevo estatuto andaluz, copiando artículos literales del Estatuto de Cataluña en el que en Andalucía fueron apoyados y aprobados por el PP y fueron denunciados como antiespañoles en el caso de Cataluña. Artículos concretos que pasaron el filtro del PP en el caso de Andalucía y que fueron tumbados por el caso del Estatuto catalán y del Tribunal Constitucional en la infame sentencia de 2010. ¿Cuestión de percepción o cuestión de hipocresía? Y en eso yo creo que Compromís y Chunta Aragonesista no deberían de caer, a pesar de que, como digo, es un asunto interno, de tratar de ejercer de faro, de tratar de sacar la cabeza con un tema tan importante, y de lucha interna dentro de Sumar. ¿Por qué? Pues porque no han tenido los resultados apetecidos en las elecciones europeas y que evidentemente está el asunto de que por una suerte monclovita y de Pedro Sánchez fue cuando se convocaron las elecciones del 23 de julio de 2023 y se mantuvo el gobierno de coalición cuando todos los indicadores decían que iba a haber un gobierno del PP y Vox. Cosa que resulta curioso. A Pablo Manuel de Iglesias Turrión le convenía y deseaba profundamente que hubiera un gobierno PP Vox y trabajó para ello. Porque prefería un gobierno de confrontación desde la trinchera de Red, Canal Red, para tener esa lucha con 5 diputados, 5 de Podemos, 5, que estuvieran ahí dispuestos a hacer la correa de transmisión como si fuera un Rush Limbaugh de las ondas y tratar de condicionar el ámbito de la lucha para luego maximizar desde la resistencia ese futuro brillante, incluso con la vuelta de él, como
ya lo hizo una vez. Vuelve, pues otra vez volver, le dejarán calentito el asunto, tanto Yone Belarra como Irene Montero, pero siempre él detrás, como el maestro titiritero, con las marionetas, y le molestó. Le mostró porque Sumar y el PSOE pudieron seguir manteniendo cuando todo el mundo decía, va a haber repetición de elecciones. No, hubo maestría del superviviente Pedro Sánchez para seguir estando donde estaba, en Moncloa. Y una vez dado eso, pues evidentemente Sumar se configura como espacio político. Podemos se acaba retirando con los resultados horribles. Bueno, Sumar y Podemos tuvieron resultados horribles en Galicia. En el caso vasco resulta curioso porque Podemos y Sumar no tuvieron nada, pero luego hay un resurgimiento en parte a través de Álava y de ciertos votantes, incluso menos votantes que Vox. Pero ahí está, un diputado de Izquierda Unida del Partido Comunista de Euskadi. Y en caso de Cataluña, pues bueno, pues los comunes son cosa aparte. Europa, pues prácticamente empate, prácticamente. Y por debajo de Albici, prácticamente. 3-2, 3 Sumar y 2 de Podemos. Con lo cual el tema externo de Podemos con 2 escaños, como tracción para la disgregación interna de Sumar, y el hecho de que necesitaban 5 escaños. Necesitaban 5. ¿Podemos le ha quitado los 2 escaños que la paz interna de Sumar requería? Porque el cuarto escaño era el de Izquierda Unida, Manu Pineda. Una Izquierda Unida que también piensa a lo grande, ya sea a nivel Izquierda Unida, ya sea más Madrid también, que era el quinto. Por tanto, ahí está el asunto, el intríngulis. Porque la primera era propiamente de Sumar. La segunda, Jaume Asens, cuota catalana. Tercero, Compromís. El cuarto, Izquierda Unida. Y el quinto, Más Madrid. Necesitaban 5 para la paz interna dentro de Sumar. Y obtuvieron 3. Pareciera que les quitó los 2 escaños Irene Montero y Podemos. Izquierda Unida está tratando de eliminar a Jaume Asens para que le den al pro Lukashenko, al pro bielorruso Manu Pineda el escaño europeo, para alcanzar cierta paz interna. Pero en esa paz interna en la que Compromís tiene eurodiputado, no pueden quedarse tranquilos. Ya han quitado a Yolanda Díaz como lideresa dentro de Sumar, a pesar de que sigue estando en sus cargos en ámbito gubernamental. Seguramente hasta 2027. Pero claro, la perspectiva debe de ser, evidentemente, que hay elecciones municipales, autonómicas y generales en 2027. Puede parecer que queda muchísimo tiempo, pero a nivel interno las cuchilladas pueden durar mucho. Y es necesaria una paz interna para poder encarar unas elecciones con ciertas garantías, porque ¿cómo vas a confiar en alguien que está peleándose en su casa para gestionar el espacio público y el común de los ciudadanos? Por tanto, ahí está parte de intríngulis, en la dualidad que hemos comentado. Que por un lado está el tema de la financiación, bien interesante, y por el otro está el asunto interno y del control del liderazgo del espacio Sumar, y con el problema añadido que, evidentemente, en teoría, tanto Chunta como Compromís debieran de ser los adalides de un proyecto nacional en Aragón y en Valencia. Pero se han metido en la lucha por quién gobierna, si derechas o izquierdas, en el caso del Estado, y eso ha acabado reflejando una situación, sobre todo en el caso de Valencia, menos en el caso de Aragón, de la influencia que Compromiso Chunta podían tener para el cambio de ciclo, y en la posibilidad de defender el hecho autonómico o el hecho nacional o regional en base al artículo 2 de la Constitución respecto de Aragón o Valencia, con ese entorno que todos deberíamos de conocer. Pero en fin, y los patitos. Y sin más, es que ricasco agur bat, Betty Gelpian.